Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Derramar ante ti todo mi ser. Buenos días, hermanos, nuevamente, los que estamos acá en este salón para escuchar nuevamente la palabra de nuestro Señor. Quiero invitarles a abrir las Escrituras en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Antes de entrar en materia, porque estamos hablando del Espíritu Santo, pero específicamente los dones espirituales. Bueno, el Señor bendiga también a todas aquellas personas que luego mirarán por YouTube el culto. Pero antes de entrar en materia con respecto a los dones espirituales y también cómo descubrirlos, la semana pasada
Alcanzamos a ver algunos, hoy continuaremos con ellos. Pero les pedí que buscaran 1 Corintios capítulo 12. ¿Por qué? Para recordar, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Enfatizo esa parte. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Y mire lo que dice el versículo 25. ¿Para qué? ¿Para qué a cada uno? Para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. ¿Y por qué, hermanos? Antes de empezar en materia en la continuidad de nuestro mensaje, hago este paréntesis por oraciones que a veces oigo. Y no a todo lo que oramos nosotros tenemos que decirle amén. ¿Se acuerda lo que hablábamos un par de semanas? Escuchar primero antes de decir amén. ¿Y por qué el versículo número 7 lo saco a colación? Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu. Y aquí Pablo da un largo sermón donde dice que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera cómo soy mano y no soy cuerpo, etc. Porque a veces se escuchan oraciones, por ejemplo. Debiéramos estar enseñando acá toda la palabra de Dios. Debiéramos, se hacen exhortaciones y llamados a que todos debiéramos tener palabras de ciencia, palabras de sabiduría, que todos debiéramos profetizar, pero no es así. Es una responsabilidad de todos, por supuesto, enseñar la palabra, pero no todos podemos ser maestros, sino que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere y nos compara con el cuerpo, donde cada órgano de nuestro cuerpo tiene una función en forma particular. Entonces, los miembros del cuerpo son diversos y así también los dones espirituales. No podemos pretender entonces que todos tengan los mismos dones, ni todos estemos haciendo lo mismo. Por eso la iglesia ofrece diferentes instancias de servicio. Evangelismo. No todos somos músicos. No todos estamos en evangelismo, aunque deberíamos todos anunciar el reino de Dios. Son diversos. Es importante entonces que nosotros nos aboquemos a descubrir cuáles son nuestros dones espirituales. Y a menudo sucede que otras personas reconocen los dones que nosotros tenemos. Otras personas se dan cuenta qué don usted tiene. Y cuando descubrimos nosotros nuestros dones, recibimos el poder para vivir como hijos llamados de Dios. Es importante considerar entonces que el uso o no de los dones espirituales afectarán a la comunidad de fe, al cuerpo de Cristo. Si usted no usa su don en el cuerpo va a ser afectado. Pero si usted usa su don, el cuerpo también va a ser afectado para bien. Comparamos un órgano en nuestro cuerpo.
Si lo tenemos un pie enyesado, por ejemplo, todo el cuerpo es afectado. Si un pie se duele, si una mano se duele, todo el cuerpo es afectado. Todo el cuerpo anhela que ese órgano se recupere. Entonces, es importante considerar el uso de los dones espirituales. Por ejemplo, el uso de los dones espirituales proporciona vitalidad a la congregación. Cuando todos los miembros de la iglesia ponen al servicio de Dios su don. El uso de los dones espirituales contribuye también a la salud espiritual de la iglesia. Cuando un miembro del cuerpo descuida el uso de su don espiritual, como dije recién, toda la comunidad de fe se siente afectada. Cuando alguien deja de trabajar su don, el cuerpo se resiente, como si alguien estuviera enyesado. Hace falta su servicio. Cuando una persona está haciendo un ministerio en un área para la cual no tiene el don, muchas veces esto lo lleva a experimentar desalientos, descontentos. Bueno, a lo mejor estoy sirviendo en este área, pero no tengo el don. Entonces no se siente muy cómodo, no se siente muy contento, contenta, se siente insatisfecha, muchas veces puede traer hasta desaliento, desánimo. Y eso no tan solo perjudica a la persona, sino también perjudica al cuerpo de Cristo. Continuando con nuestros dones espirituales, y miramos el listado la semana anterior, y si usted no vino la semana anterior, puede verlo en YouTube. Ahí está el estudio la semana pasada. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 8, está proyectado. Dice: a unos es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, y a otros fe. El versículo 9, fe. ¿Y qué es tener el don de fe? Es aquella capacidad que el Espíritu Santo da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo, que de una forma extraordinaria tienen una confianza en las promesas de Dios, de tal modo que muchas veces toman posiciones heroicas, creyendo a ciegas que Dios puede hacer la obra, tanto en la vida personal como también en la iglesia. Es una capacidad entonces que da el Espíritu Santo, es una confianza en las promesas de Dios. El don espiritual de la fe es exhibido por alguien que tiene la firmeza y una fe inquebrantable en Dios. Sin importar lo que esté viviendo y pasando, esta persona sigue creyendo en Dios y sigue creyéndole a Dios. Y en la medida entonces que vamos hablando, usted está pensando: ¿tendré yo el don de fe? Recibe por fe sus promesas, no para ser rico. Muchas veces cuando está pasando algo, sino para cubrir sus necesidades. Tenemos algunos ejemplos en la Biblia y hay una vitrina de los héroes de la fe. Y usted sabe a quién ya me refiero. Me estoy refiriendo a Hebreos capítulo número 11,
donde está la vitrina de los hombres y mujeres de fe, quienes hicieron cosas extraordinarias y sobrenaturales, y aún muriendo, no recibieron lo prometido, pero siguieron creyendo. ¿Nos dice Hebreos? A pesar de todo lo que vivieron, experimentaron persecución, tremendas dificultades, y aun cuando estaban en la muerte, no recibieron lo prometido, siguieron creyendo. Y fíjese cómo empieza el capítulo 11 de Hebreos, hablando qué es lo que es la fe, la certeza, ¿cierto? La convicción. Y luego da un listado de hombres y mujeres que tuvieron esta certeza, esta convicción de lo que no se ve, pero que es una seguridad. Ahí tenemos a estos ejemplos de hombres y mujeres con el don de la fe. Hay un personaje en la Biblia que es llamado el padre de la fe. ¿Se acuerda quién es? Por ahí escuché Abraham. No sé por qué mi mamá me puso Abraham a mí. Yo estoy muy lejos de este personaje, ¿no? A lo mejor fue una manera de decirme, ten fe. Recuerda cada día tu nombre. ¿Cierto? Me marcó. Yo no conozco un Abraham descarriado, gracias a Dios. Pero Abraham es llamado el padre de la fe. Hermano, y en Génesis tenemos un relato de un hombre que hizo algo loco y fue considerado así, como una locura lo que estaba haciendo. Ya está diciendo usted, y escuché por ahí su nombre. Dios le dijo que construyera un arca en un lugar donde nunca había llovido, hermanos, ¿no? Pero este hombre creyó por fe a Dios y construyó un arca. ¿Y cuántos años se demoró en construir el arca? 120 años, hermanos. Imagínense la comunidad de alrededor, cuando pasaba y él seguía martillando el arca. ¿Lo creían? Loco, ridículo, era la burla del pueblo. Pero él cree en las promesas de Dios, hermanos. No entiendo lo que Dios me pide. No entiendo lo que Dios está haciendo conmigo. ¿Qué está haciendo? No veo incluso su respuesta. Pero yo creo en Dios. Él no se equivoca. A veces hay tantos reveses en nuestra vida, ¿cierto? No entendemos por qué suceden las cosas. Situaciones de carácter familiar y tantas cosas que vivimos. Pero debemos seguir creyendo en Dios. ¿Tendrá usted el don de fe? ¿Perseverará usted en la fe sin importar lo que venga a su vida? Tiene ese don y cree firmemente en las promesas de Dios. Dios permita que podamos ser bendecidos por el Espíritu con ese don. El número 11, el don de la intercesión. El don de la intercesión es la capacidad que da el Espíritu Santo a ciertos miembros del cuerpo de Cristo, no a todos, para intervenir con pasión por otras personas, para interceder ante el Padre por otras personas. Y Dios responde las oraciones de todos aquellos
que van en fe a Él. Y no necesariamente tienen que tener el don de la intercesión, porque Dios responde a todos aquellos que van con fe ante Él. Y de cierta forma, todos somos llamados a interceder por otro. Pero aquí estamos hablando de los que tienen el don de la intercesión. El creyente que tiene el don de intercesión toma el lugar de otra persona en forma regular, de tal manera que se vean respuestas a sus oraciones en un grado más elevado del común de los demás. Y ahí está la gran diferencia, en un grado más elevado que el común de los demás. Aquellas personas que no tienen el don, tal vez se cansarán de orar por alguien, pero las personas que tienen el don de la intercesión permanentemente lo tienen en su lista. Increíble, pero hay personas que han orado hasta 20 años por alguien. Ojo, porque usted me puede decir, bueno, yo oré 20 años por mi esposo. O más, dice mi hermana Lucía, casi 50 años. Y aquí lo tengo a mi lado. Me estoy refiriendo a interceder por personas que no son ni siquiera nuestros familiares. Bueno, yo todos los días oro por mi familia, por mis hijos, pero de interceder incansablemente por alguien que ni siquiera es mi familiar, las personas que tienen el don solamente hacen eso. Y lo hacen en forma incansable. En la oración intercesora siempre hay 3 personas involucradas. Primero, el que tiene la necesidad de que se interceda por él. Segundo, el que tiene el poder de poder suplirla. Y ese es Dios. Y tercero, el intercesor, el que tiene a Dios por un lado y por otro lado la persona por la cual tiene que interceder. Ejemplo de intercesión en la Biblia. Ustedes recordarán un caso, que hay tanto, ¿cierto? ¿Se acuerda de la reina Esther? Claro que sí. Una mujer que intercedió y convocó a oración y ayuno, porque prácticamente había un edicto en contra de los judíos. Y ella se volcó y llamó y convocó a orar y ayunar hasta la bestia, hasta los animales tenían que estar orando y ayunando. También tenemos otro caso, como Abraham, por ejemplo, que él intercedió por Sodoma, intercedió por su sobrino, ¿no? Y ante Dios, y nosotros sabemos los resultados. Nehemías, cuando vio derribados los muros, en el capítulo 4, por ejemplo, él habla. Dice, me senté y lloré por algunos días, intercediendo ante Dios. Jesús, el gran intercesor, ¿qué hizo en la cruz del Calvario ante el Padre? Y aun cuando los demás le dieron la espalda, ¿qué hizo? Intercedió y pidió que el Padre no le considerara sus pecados. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El gran intercedor. Y Pablo,
en tantas oportunidades que le intercedió. ¿Tendrá usted el don de la intercesión? Ora incansablemente por aquellas personas que no son su familia, de su entorno familiar, de personas que a lo mejor están sufriendo. Y hoy en la mañana, como decía una hermana en la oración matutina, no pude casi ni dormir pensando en aquellas personas que están en condición de calle, ¿no? Nosotros estamos abrigados, pero interceder por otras personas que están y que no son del núcleo familiar. ¿Tendrá usted el don incansable de orar? Está el número 12, el don de discernimiento de espíritu. Si bien es cierto, todos también, como todos los dones, de una u otra forma, somos exhortados a discernir los espíritus, especialmente en estos tiempos. Pero el Espíritu Santo, en forma especial, dota a ciertos miembros del cuerpo de Cristo con este don para detectar las falsas doctrinas, usando para ello muchas veces el mismo conocimiento de la palabra de Dios, porque no es aquí una cosa que me tinca, que no está diciendo la verdad o es falso, sino que también tiene respaldo en la palabra de Dios. Por ejemplo, Hechos 17, versículo 11. Usted debe recordar a estos varones que todas las cosas las juzgaban con la palabra de Dios. Y le leo, Hechos 17, 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, los que tienen el don de discernimiento de espíritu tienen esa capacidad de detectar cuando las cosas son de Dios y no lo son. Esto es de Dios, esto no es de Dios. Por muy bonito que se hable, ¿cierto? Y se exprese, pero tiene el discernimiento para descubrir lo que es del Señor y no lo que es. Y además de percibir el origen de las manifestaciones espirituales, si estas son divinas, si estas son humanas, si estas son angelicales. Nosotros tenemos una experiencia por ejemplo, en Mateo 16, de nuestro mismo Señor Jesús. En Mateo 16, y esto corrobora un poquito lo que le estoy diciendo a usted. Mire, y es una palabra tan bonita lo que está diciendo Pedro. Hechos 16, 22. Mire lo que dice Pedro. Pedro está diciendo una palabra muy bonita a Jesús, pero Jesús descubre de que esa palabra no viene de Pedro. Mire, dice el versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte a Jesús, lo tomó aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Por qué? Porque Jesús estaba anunciando su muerte, ¿cierto? Y Pedro lo toma aparte cuando Jesús dice que él sería muerto y resucitaría al tercer día. Pedro osadamente lo llama aparte el Señor Jesús y lo reconviene y le dice, Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Es una palabra buena, ¿cierto?
Pero ¿qué descubre el Señor Jesús? Versículo 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahora, hermanos, interpretemos también este pasaje. El Señor Jesús no le está diciendo a Pedro Satanás, no lo va a hacer. Él es un discípulo, él es un llamado. Él está reprendiendo a Satanás hablando por medio de él. El Señor tiene la capacidad de discernir que este espíritu no es de Dios. Por muy bonitas palabras, ten compasión, Señor, de ti mismo. ¿Tendrá usted el don de discernimiento? Esa capacidad de descubrir las falsas doctrinas de acuerdo a la palabra de Dios, de discernir, aunque suenen muy bonitas algunas frases, que esto no es de Dios o sí es de Dios. Lo que es divino, lo que es humano o satánico. Vamos a otro don que poco se habla, el número 13, el don del celibato. El don del celibato es un don dado a ciertos miembros del cuerpo de Cristo con el propósito de estar abocados exclusivamente al servicio del reino de Dios. Así dijo Jesús. Mateo 19, por ejemplo, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, dice el versículo 9, 19:9 estoy leyendo ya. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Versículo 11. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quien es dado. Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos. ¿Por qué? Por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Pero también los que tienen el don del celibato son aquellos que tienen esa capacidad de estar en esa condición de soltería sin sufrir tentaciones sexuales a causa de ella. No tienen esa lucha del común de los seres humanos, porque tienen ese don. Son capaces de vivir una vida autocontrolada y vivir en contentamiento con su soltería. Pablo era soltero y decía que él había aprendido a contentarse cualquiera sea su situación. Él lo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 11. Yo conozco pastores y misioneras que son solteros y solteras, ¿y sabe qué? Y no tienen el don del celibato. Están viviendo en esa condición y ellas y ellos todavía esperan a la persona con la cual pueden contraer matrimonio en algún momento. Es más, ellos viven en esa condición más bien por el llamado, por su ministerio,
pero ellos no tienen el don del celibato y tienen también esa lucha permanentemente. Y nosotros para ellos tenemos que tenerles nuestros mayores respetos. Y no tan solo para misioneros, para misioneras. Hay hermanos en nuestra congregación, a lo mejor, que están en esa condición. Y nosotros tenemos que respetarles, orar por ellos y por ellas, porque tampoco conocemos sus luchas, sus motivos por los cuales permanecen en esa condición. Y tampoco convertirnos como congregación en casamenteros, ¿no? Y preguntándoles que cuándo, y que se le va a pasar la micro, y tantas cosas, con bromas de mal gusto, ¿cierto?, que no le ayudan. Bueno, aquí hay hermanos que tienen hijos mayores en esa condición. Pero el don del celibato es para el servicio de Dios. No es porque estoy en esa condición, porque no ha llegado aún mi momento de contraer matrimonio. O porque quieren dedicarse primero a los negocios, a comprar una casa, auto, y una vez que esté establecido, recién pensar en matrimonio. No, ese no es el celibato. Es un don dado por el Espíritu Santo para estar abocados al servicio del reino de Dios. Es un don y no una carga jurídica, ni tampoco canónica, ¿cierto? Como en el caso de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es un don de Dios. A lo mejor no hubiéramos evitado muchos problemas, ¿no? Usted que está aquí, tal vez, tendrá el don del celibato. Entonces, debe estar abocado al servicio del reino de los cielos. El número 14, el don de la hospitalidad. El don de la hospitalidad es la capacidad que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para tener una casa abierta, incluso a personas que nunca ha visto en su vida, a personas que no conoce, a personas que son desconocidas, pero ahí las personas que tienen el don de la hospitalidad son acogedores y le dan bienvenida, una calurosa bienvenida en su casa. La Biblia dice que debemos practicar la hospitalidad, y eso en términos generales. Debemos ser hospitalarios. Romanos 12:13, por ejemplo. Se exige que los obispos, que los ancianos, uno de sus requisitos tienen que ser hospedadores. Yo no tengo el don de la hospitalidad, creo, pero sé que tengo que cumplir con el deber cristiano de ser hospedador. Cuando nosotros construimos la casa pastoral en este lugar donde estamos, la casa que construimos, el esqueleto tenía 3 habitaciones. Y yo le pedí a los hermanos de la iglesia que construyéramos una 4ª. Los hermanos me preguntaron, ¿pero para qué? Si usted tiene 2 hijos, el matrimonio, está bien. Y yo le expliqué esto. Porque el pastor tiene que ser hospedador. Tenga o no tenga el don, es un deber de ser hospitalario. Y los hermanos entendieron. Y de esa manera pudimos acoger a misioneros, misioneras, pastores, hijos e hijas. Y es una bonita experiencia. Una viuda, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 10, podría recibir ayuda de la iglesia si, entre otras condiciones, interesante, ha practicado la hospitalidad. El apóstol Pablo ordena lo siguiente:
No os olvidéis de la hospitalidad. Y Pedro dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Mire, hospedé a esta señora y mire cómo me dejó la pieza, ¿no? Me comió toda la comida que tenía en el refrigerador, ¿no? Y viste cómo cuánta agua gastó cuando se bañó, y la ducha tremendamente larga. El gas, ¿no? Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y si bien es cierto, la hospitalidad es un don cristiano, los que tienen el don de hospitalidad se sienten contentos y bendecidos de acoger a otra persona en su casa, porque sin saberlo hospedaron ángeles. Dice Hebreos 13:2, sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Usted tiene el don de hospedar? ¿Disfruta el recibir gente en su casa, incluso con aquellos que llegan sin anunciar? Los paracaídas, dijimos acá en Chile, ¿o no? Cuando llegan de paracaidista, ¿no? Y con una sonrisa de oreja a oreja, qué bueno que vino, ¿no? Yo en la vida me he encontrado con hermanos así, muy hospedadores. Cuando llegué a trabajar en la obra misionera allá en Santiago, se me acercó una familia mapuche. Imagínense, yo tengo un contacto muy estrecho con hermanos mapuche, porque el 60% de la congregación eran mapuche. Y estos hermanos, lo primero que me preguntan, ¿le gustan los porotos? Eso fue lo que miré, así se presentó el hermano. Y yo le dije, sí, me encantan. Bueno, me dijo, bienvenido a mi casa, me dijo, lo invito a almorzar. Bueno, yo llegué el día domingo a la casa y me dice, a partir de hoy día, esta es su pieza. Yo estudiaba en el seminario de lunes a viernes y el sábado y domingo me quedaba en la casa de mis hermanos mapuche. Ellos felices, contentos, ellos hospedadores tremendos. Era un hijo más para ellos. Una bendición esos hermanos. Usted disfruta el recibir gente en su casa. Es su casa la clase de hogar donde otros se sienten cómodos. Y que no, porque le van a arrugar el sillón. Sientes como un vacío cuando no hay huéspedes en tu casa. No estoy hablando de los hijos, ni arrendatarios, ¿no? Consideras tu casa como un verdadero ministerio, porque a veces nosotros construimos casas y al final no va nadie, o de vez en cuando alguien. Tiene que tener un propósito para el reino de Dios. Tú tienes el don de hospedar. Consideras tu casa como un ministerio. Bueno, ahora hay que tener tanto cuidado a quién entra a la casa, ¿cierto? Pero los que tienen el don tienen una capacidad de discernimiento también. Estamos hablando de los que tienen el don. Sigamos. El don de la administración es un don dado a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para comprender las metas a largo y corto plazo y diseñar y ejecutar los planes para alcanzar esas metas en beneficio de los demás. La gente con el don de administración tiene un buen ojo para los detalles. Ellos también poseen este talento de la organización, la observación y también la manera de poder dar solución a problemas. Cuando las cosas están mal organizadas, los que tienen el don de la administración se dan cuenta y quieren ayudar, no quieren sobresalir, ni tampoco quieren los aplausos, quieren ayudar en la organización y lo hacen con amor. Usted es una persona organizada en su tiempo.
Es una persona organizada en sus horarios, en sus finanzas, en sus prioridades. A lo mejor tiene el don de la administración. Hace las cosas con eficiencia y rapidez. De una manera diferente a las demás personas. Fíjese que en la Biblia aparece un hombre que fue muy hábil en la administración. Me refiero a José. ¿Se acuerda de José? Primero, Potifar lo puso al frente de su casa. Fue un excelente, ¿cierto?, administrador. Usted sabe lo que le ocurrió posteriormente. Pero luego, él no solamente estuvo a cargo de la administración de la casa Potifar, sino que él fue prácticamente el administrador de todo Egipto. Y fue considerado por el mismo faraón como un hombre prudente y como un hombre sabio. Un excelente administrador, José. Entonces, él no solamente descubrió las falencias, sino él ejecutó este plan, ¿cierto?, para poder alimentar al mundo conocido de ese tiempo, en sembrar esos 7 años para los 7 años de escasez, tener los alimentos. Él llevó adelante estrategias de planeación y ejecución. José desarrolló una labor exitosa en la crisis alimentaria de su tiempo. Un hombre con el don de la administración. Usted tiene el don de la administración. A lo mejor lo tiene. Usted es una persona que a lo mejor es organizada. El Señor le da una visión más amplia de cómo se podrían hacer las cosas y usted podría ayudar. Son una bendición. Y el último, evangelista. Si bien es cierto, es un mandato para todos el tener que, y es la gran comisión, el compartir el Evangelio. Pero es un don dado a ciertos miembros del cuerpo de Cristo, capacitados con la pasión y el deseo de alcanzar a los perdidos con la predicación clara del Evangelio, y de tal manera que éstos lleguen a la conversión, al arrepentimiento de sus pecados. Las personas que tienen el don de evangelismo buscan instancias y aprovechan las ocasiones para hablar del Señor. No andan hablando y usan, por supuesto, las situaciones de la vida cotidiana, pero no andan en cuentos ni pierden demasiado tiempo. Ellos hablan en forma directa de la necesidad de arrepentimiento y reconocer a Jesús como Señor y Salvador. ¿Se acuerda de Felipe cuando se encontró con el etíope y se subió arriba del carro? ¿Qué hizo Felipe? No le habló del tiempo, le habló de Cristo. Y de ahí mismo lo evangelizó. Las personas que tienen el don de evangelismo aprovechan las instancias de predicar, de hablar del Señor en la fila del consultorio. Qué sé yo, Dios le muestra que ayude a alguien en la fila del banco, en la feria, donde están, en el colectivo, tienen una capacidad especial para interactuar con la gente y entregarle palabra de Dios. ¿Tendrá usted el don del evangelismo? Son una bendición para la iglesia. Y constantemente están llegando personas a la congregación por los hermanos que tienen este don, que durante la semana se han encargado de hablarle a otros de Jesús, donde estén. Ahora, ¿cómo saber si tengo el don de evangelismo? ¿Usted anda preparado con tratados en los bolsillos o preparado con algo para compartir el evangelio? ¿Aprovecha usted las oportunidades guiando a la persona directamente a la necesidad de acercarse a Cristo? Busque al Señor. Busque a Dios.
Entréguese a Cristo. ¿Disfruta usted el compartir el Evangelio a los incrédulos? ¿Se siente amonestada o amonestado con el Espíritu cuando no ha compartido su fe con personas por muchos días? Entonces, si así, usted tiene el don de evangelismo. Ahora, ¿cómo descubro mis dones? Ora al Señor. Pídele al Señor que le ayude a descubrir cuál es su don. Bueno, tal vez podemos pensar que podemos hacer algo, pero no sabemos si tenemos o no el don. Ore al Señor. Segundo, escudriñe la palabra. Estudie y conozca los dones espirituales. Vea, nosotros vimos algunos listados en 1 Corintios, en Romanos, en Efesios 4, por ejemplo, y ahí vimos Pedro también. Estudie, escudriñe la palabra y estudie y conozca los dones. Tercero, pida consejo. Dígale, a lo mejor a un líder de su congregación que tiene el deseo de servir a Dios, aunque no tenga claro cuál es su don. Cuarto, experimente sus dones sirviendo a otros. Vea aquellas áreas donde hay necesidad en su congregación. Si la única manera de poder descubrir nuestros dones es sirviendo, y nos daremos cuenta si tenemos o no el don. Quinto, descubra cómo se siente cuando desarrolla este servicio. ¿Se sintió contento o contenta con lo que hizo, con tal servicio? ¿Sintió paz? ¿Sintió una confirmación interna que eso es lo que tiene que hacer usted? Sexto, evalúe lo que usted está haciendo. ¿Está dando resultados? Si yo enseño y nadie aprende, eso algo me tiene que decir, ¿cierto? Si yo enseño y nadie me está entendiendo, o a lo mejor aquí esta mañana a mí, algo me tiene que decir. Si yo quiero cantar en el coro, pero soy desafinada o desafinado, ¿no cree usted que algo tiene que decirle eso? ¿No? Bueno, entonces debemos recordar que el cuerpo de Cristo debe sentirse beneficiado con nuestros dones. Y séptimo, necesitamos, para poder ejercer nuestros dones, de una congregación. Es la congregación la que confirma los dones del Espíritu. Ellos nos dirán cuán bendecidos se sienten cuando usted presenta a disposición sus dones al Señor. De esta forma, estimados hermanos, terminamos esta parte de los dones espirituales y puede tomar nota. Esto está en YouTube para anotarlo, ¿cierto? Y espero y albergo en mi corazón el deseo de que cada uno de ustedes se vaya pensando y preguntándole al Señor, ¿cuál es mi don? Pero recuerde que tiene que ser para la edificación del cuerpo de Cristo. Oremos al Señor. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Permita que el Espíritu Santo, quien reparte los dones como Él quiere, permita, Señor, de que pueda hablar a nuestras vidas y en esta mañana habernos inquietado y preguntado, ¿cuál es mi don, Señor, que tú me has dado por medio de tu Espíritu Santo para presentarlo a tu servicio y ser edificación para tu iglesia, para nuestros hermanos? Gracias por tu palabra, mi Señor, que yo sé que por medio de tu Espíritu Santo hará los efectos que tú esperas, porque ella es viva y es eficaz. En el nombre de Jesús. Amén. Cántalo con nosotros. Somos
Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Oh, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, su sangre nos redimió, y su espíritu dio, y su espíritu dio para darnos poder, para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, sí, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad.